no escribió sino solamente 2 libros, pero la cantidad de artículos y de publicaciones que hizo en el diario podría servir para hacer 10 libros o 15 libros. Ahí está toda la historia de Concepción. Ahí está Concepción desde múltiples puntos de vista, de la noche, del día, del cine, del arte, de lo que sea. Todo está escrito por Pacián en esa tremenda historia de Concepción. Y cuando él terminó su trabajo en el diario El Sur, ¿usted cree que le dieron la mano y le dijeron gracias? ¿Alguien le dijo gracias? ¿Alguna parte de Concepción le dijo, mira, este periodista que entregó su vida, que quemó pestañas, en fin, tantos años, merece que le den por lo menos no sé, pues, un llamado telefónico? Así es Concepción. Desgraciadamente así es Concepción. No ha valorado a su gente, no ha valorado a sus próceres, no ha valorado a sus escritores. Vean ustedes cómo falleció solo, pobre, triste, abandonado, eh, Alfonso Alcalde en Tomé. En Tomé, que puede ser parte de Concepción. Vean ustedes qué pasó con Daniel Belmar. Abandonados. Nadie los tomaba en cuenta. Por ese motivo, consideramos que rescatar o hablar de Pacián Martínez en una iniciativa personal. Yo no soy de Concepción, yo soy chilote, pero yo valoro lo que hizo Pacián Martínez por Concepción. Y a lo mejor alguien recoge la botella lanzada en el mar de la indiferencia. Alguien recoge esta botella y valora lo que estamos haciendo para rescatar la imagen de un hombre valioso, Pacián Martínez. A lo mejor. A inicios de la década del 50, Pacián Martínez Eliseche miraba por las ventanas de su sala de clases el verdor del parque aún sin sol y comenzaba a imaginar que en alguno de los rincones de aquel liceo de hombres de Concepción estaba el Aleph de su vida. Un punto cuántico, sin tiempo ni espacio, desde el cual podía verlo todo. No estaba muy equivocado, porque esas paredes, en vez de limitarlo, lo encauzaron hacia la literatura y el periodismo. Un simple muro no podía ser un obstáculo ni para él ni para el nano, su compañero e hijo del escritor Daniel Belmar, pues al otro lado de la calle Caupolicán estaba Santos Chávez, Julio Escames o la mismísima Violeta Parra. Eso valía de todas maneras el hacer la cimarra más de alguna vez y saltar la muralla de su liceo para ir a su encuentro. Afortunadamente para Concepción, las rígidas normas del liceo más añoso del sur de Chile no fueron sino un acicate para que él, junto a Sergio Ramón Fuentealba y otros, crearan el Grupo Libre de Arte en 1952. Sin saberlo quizás, en ese sótano tejieron sus afectos con la literatura, el cine y el arte en general. Ahí fueron clavadas sus raíces intelectuales, pero sus ramas comenzaron a enredarse amorosamente, año a año, con figuras como la del lebulense Gonzalo Rojas
o Nicomedes Guzmán, Leopoldo Castedo, Nicolás Guillén, Daniel Belmar, Alfredo Lefebvre, Julio Escames, los hermanos Dibochel, Eduardo Haid, González Camarena, Pedro de la Barra, Jorge Edwards y una larguísima lista de literatos e intelectuales que lo hicieron su amigo y lo transformaron en algo más que un cronista del andar cadencioso de los lustros más lustrosos de esa Concepción. Lo convirtieron en uno de sus principales protagonistas. Puedan comportarse y hacer una reflexión y decir estamos actuando mal. ¿De acuerdo? Ok. Pueden irse ahora a la sala. Luego de estudiar periodismo, hacer clases de castellano y trabajar en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica del Estado, se hizo parte de la entidad que lo llevaría a convertirse en uno de los principales animadores culturales de un Concepción que se apagaba en medio de la dictadura militar. Así, en 1977 ingresó al diario El Sur. Él fue un gran animador de la vida cultural de Concepción, yo diría, en esa época, como lo fue la Anime Marimac, también en el diario El Sur, porque fue gente que se entregó con mucho ímpetu, con mucho espíritu y con mucho afecto, yo diría, a la tarea esa. Yo del que más me acuerdo de su amistad, que más recuerdo, porque él se encargaba de recordarla siempre también, era con Gonzalo Rojas. Claro, lógico. No, eso era. Y yo me acuerdo que cuando murió Gonzalo Rojas, yo pensé, y antes había muerto José Miguel Vara, entonces yo dije, ya deben estar los tres conversando ya en alguna parte. Él lo vivía estableciendo relaciones con los propios artistas, estableciendo amistades con estos artistas, involucrándose en los procesos, involucrándose en los grandes debates, involucrándose en los diálogos. Y una muestra de ello son sus amistades con Guillermo Varas, con Gonzalo Rojas, con grandes otras personalidades del arte y la cultura como Eduardo Meissner, que todavía está presente en nuestra identidad local, en nuestro acervo cultural. Y yo creo que ahí uno puede establecer que Pasión Martínez tiene la cualidad de no pasar desapercibido. Aquí lo que vemos es que el respeto que le tenían estos grandes personajes de la intelectualidad local, nacional y a ratos internacionales es vital. O sea, hay una amistad que une a Pasián con Gonzalo Rojas que se mantuvo hasta el fin de sus últimos días. Y eso en el fondo no es gratuito, es parte de un respeto mutuo por el trabajo y la obra del otro. Cuando ven todo esto que está rondando en torno a la poesía de Gonzalo Rojas, bueno, ahí está vibrando con él Pasión Martínez también, y tantos otros escritores y poetas que están. O sea, yo te estoy nombrando algunos que se me ocurren en este minuto, ¿te fijas? Pero a ellos los prologa también, y con ellos conversa permanentemente, con ellos hay una amistad como con Jaime Giordano, con los Giordanos eran dos, Enrique Giordano también, con todos los escritores que conoció en esa época en la Universidad de Concepción, con los profesores. Él estaba con el escritor, con el artista, con la persona que interpretaba el dolor de una humanidad que era la humanidad nuestra acá. Más que nada de Concepción me acuerdo anécdotas que me contaba del Nuria, que yo nunca entré. Sí, yo sí. Yo nunca entré al Nuria y lo lamenté tanto cuando cerró y nunca entré. Pero habían tertulias, habían grandes conversaciones, estuvo Gonzalo Rojas, estuvo Julio Escame, personajes, digamos, Belmar, no sé, personajes que trascendieron ya y tenían grandes conversaciones hasta el otro día. Y se juntaba muchísima gente del mundo intelectual y artístico y cultural de Concepción en esa época, y la verdad es que era una maravilla que eso ya no existe. No hay lugares ni instancias donde que uno pueda encontrar más de dos personas y con mucha trascendencia. Yo me acuerdo en una vez que estaban con el que trabajaba en el Diario del Sur también.
No, Tulio Cortilla. Con Tulio Cortilla estaba en un café, estaba yo. Yo hacía poco había llegado al grupo y yo tenía la suerte que ellos, unas personas que conocían el mundo cultural y artístico, me acogieran en ese grupo. Y empezaron a hablar de las familias de Concepción. Me creerás que yo quedé colgado 1 hora, porque ellos se conocían a todos y yo no conocía a nadie. Pero ahí aprendí, digamos, cómo Pacián tenía la fotografía general de la historia de esta ciudad. ¿Ah? Y ahí supe que era un tipo que efectivamente se acordaba de los apellidos, se acordaba de dónde vivían, qué familias eran, cómo se habían vinculado, cómo se habían casado. Y para mí esta era una gran telenovela de Concepción que me acuerdo la he disfrutado enormemente, aunque no entendí nada de lo que hablaba, pero después con el tiempo lo fui entendiendo. Que él, de alguna manera, era un protagonista importante del quehacer cultural local, a pesar de que se refería a otros, a pesar de que escribía a otros, o a pesar de que efectivamente hablaba por otros directores, por el cine, siempre desde una mirada distanciadora, digamos, y también comprometida. Pero yo no creo que no haya sido un eje central. O sea, yo creo que hoy día los que lo conocimos, los que estuvimos trabajando con él y los que participamos, él efectivamente era un gran motor y un gran atractivo también. Además, un gran aglutinador de jóvenes. Siempre estuvo con la gente joven, estuvo rodeado de transmitir la experiencia a otros. Y eso era súper importante porque era generoso en eso, aunque selectivo. En esos años sin internet, sin textos autocorregidos, no cabía sino una fuerte educación, una aún más potente rigurosidad y todo el amor por el trabajo bien hecho. Los diarios hay muchos errores, pero yo lo veo, no sé si son ¿de dónde salen los errores en los títulos de la lectura? En las bajadas, pero una además, un H donde no corresponde, una frase mal dicha que te tergiversó la frase que está a la vista que está mal. O sea, ¿dónde están los correctores de prueba en este minuto? Entonces, claro, uno se espanta. Pacián, yo creo que por esa rigurosidad de Pacián de ir a revisar lo que él publicaba en Gaceta, de otra gente y de él, yo también me acostumbré a esa rigurosidad, a ese peregrinaje, a esa lejana empresa donde se imprimía y pasábamos horas a veces, con frío también, pero me obligaba a hacerlo, porque si él se exigía, yo también quería estar bien con lo que yo hacía en el suplemento cultural. Y nos cerciorábamos de que se corregían y nos íbamos. Pero nos tomaba varias horas porque eran 12 horas de Gaceta, 12 páginas de Gaceta y del suplemento cultural eran 8 páginas también, entonces de las grandes. Entonces yo te digo, claro, tenías que estar unas 2 horas por lo menos. Pacián no tenía fechas de día, así día, hora, lo determinaba. Lo terminaba cuando él consideraba, porque además que era muy detallista, muy perfeccionista, y revisaba todo lo que hacía hasta el mínimo detalle, porque le gustaba que saliera de excelencia. Todos sus trabajos eran de excelencia, y eso requiere un estrés y un trabajo el triple. Y también trabajar con él te exigía excelencia, no cosas de calidad, sino muchas de excelencia. Entonces él también se exigía mucho a sí mismo. Y eso no tiene nada que ver con los tiempos, que te pueden dar un año, un mes para hacer algo y para tener un trabajo terminado de excelencia se requiere mucho más. Él prefería eso. Hace algún tiempo supimos de cómo falsos exonerados profitaban de ingresos que no les correspondían. Pero nada supimos de hombres de valores superiores como Pacián o Sergio Ramón Fuentealba, que decidieron no monetarizar el sufrimiento humano y rechazaron todo aporte estatal por concepto de su condición de víctimas de abusos. Esto es lo que nos habla de una de sus más admirables características, su férrea estructura moral y política. Pacián nunca cobró, nunca hizo ningún trámite para ser exonerado político, preso político. Y me acuerdo que dijo que no quería, no le interesaba. ¿Por qué?
Porque en el fondo él decía, esta es una cosa que no es que se lo mereciera, sino que era lo que podía pasar si esto pasaba. O sea, que a mí me parece notable ese postulado, te digo. O sea, si yo me metí en esto, estoy hasta las últimas y no me quejo, como quien dice. Pero bueno. Y hoy día cuando hay gente que cobra aún no habiendo pasado. Por eso te digo que es muy atingente, porque hoy en día hay gente que se hizo pasar por exonerado político, ¿te das cuenta? Ahí hay un contraste, correcto. Ahí tienes el contraste, en que Pacián era como de una línea en ese sentido. Ponte tú, yo eso nunca lo entendí, y siempre se lo refuté, le dije, Pacián, ¿cómo no te vas a inscribir si tú tienes derecho a recibir cosas? Toda la gente que ha pasado por eso. No sé. Bueno, fue muy crítico de la concertación también. Ahí nosotros tuvimos grandes desencuentros en el último tiempo. Era muy crítico y muy duro. Hoy día no sería parte de esa concertación. Bueno, nunca lo fue. No, nunca lo fue también. Él fue siempre extra concertación. No, yo creo que tampoco sería ahora. Que la concertación era una tropa de corruptos, que era una cosa. Y yo rebatía, yo decía que no, pues, yo era la concertación. O soy, no sé. Pocos meses antes de su fallecimiento, tuvimos un encuentro absolutamente fortuito que me entregó, es decir, me ratificó la visión que yo tenía de Pacián. Recuerdo que estábamos conversando ahí en la calle Rengo cuando nos encontramos con un señor que aparentemente lo conocía desde hace muchos años, y quien iba con su esposa. Y este señor, al presentar a Pacián, le dice, oye, saluda a este cabro a quien conozco hace muchos años y que es bueno como el pan. Pacián, con ese humor tan característico, hizo muchas bromas alusivas a esta condición de pan. Pero al mismo tiempo a mí me ratificó una visión que yo siempre tuve de él, que era este fundamento ético, que era el sustrato básico de la vida y las actitudes de Pacián. No creo que nadie haya visto a Pacián en una actitud que uno le pareciera reprochable. Toda mi vida yo tuve una actitud de admiración para con él, principalmente por esta verticalidad, por esta estructura tan firme, tan honesta, admirable. Siempre que oía a Pacián, estaba asentado en estas convicciones. No se me ocurre que él hubiera traicionado nunca ninguna de ellas. Es por eso que tenía esta especie de soltura o carencia de temor para emitir sus opiniones. Miedo a lo mejor tuvo, uno no lo percibía. Probablemente uno tiene una actitud y la vive. Dentro de mis posibilidades yo también he vivido con absoluta integridad he recorrido mi propio camino, pero uno no sabe hasta qué punto son de fuertes las exigencias del otro. Yo estaba de acuerdo con él, con la infinidad de cosas, pero en otras cosas me parecían excesivas y también creo que hay un condicionamiento así de comodidad y un poco de cobardía, claro. Era muy respetuoso de la persona que pensara como él o no pensara como él. Tuviera la misma opinión de la persona, él la respetaba igual. Y eso tampoco hoy en día no siempre se da. No a nivel de periodistas, te digo yo, entre seres humanos. Yo diría que su corazoncito, está donde su corazoncito, o sea, un poco de centro-izquierda. Yo diría ahí, a lo mejor van a decir, no, como Ana María no va a saber que era más de izquierda, ¿qué me importa? Él era de centro-izquierda, su corazoncito pensaba, pero tampoco no era tanto el color para la derecha, para la izquierda. Lo que quería él era que hubiera una justicia social, y eso es lo que importaba. Yo diría que muy finamente, muy respetuosamente, o sea, pero no como promocionando nada, ¿te fijaste? O sea, él ponía las cosas como correspondía, no se las atribuía a otra persona, o sea, no las silenciaba, bastaba con que las pusiera en un minuto, pero en boca de otro, ¿te fijas? Pero ahí estábamos, de alguna manera, haciendo hablar a quienes no podían hablar. Porque era una persona que no se adaptó al sistema. El mundo va cambiando, Chile va cambiando, y él no se adaptó, él siempre siguió con una misma forma de ser, de vivir, y no estaba con los códigos
con los códigos, digamos, que del mundo de hoy. ¿Cuáles? Los códigos mucho del sentido del poder, esta vida competitiva, el pituto, el amigo, las relaciones. Entonces él no participó nunca en eso, no transó. Entonces no era fácil para, entre comillas, la gente normal o común, digamos, relacionarse con él, porque él tiene su código y no transaba en nada. Lo que a mí me producía mucho humor. O sea, era muy extraño. A mí su forma de ser me causaba mucha risa, me daba mucha risa. Yo me divertía mucho con él, porque estaba fuera de todo este mundo, entonces, de toda esta cosa. Entonces él me contaba algo súper serio y muy molesto y con argumentos muy sólidos, pero... Que era completamente fuera de... Claro. Entonces después conversamos y yo le daba mi punto de vista del 2000, que era muy distinto. Y a él le costaba verlo, de verdad que le costaba verlo. Mira, yo no sé si llamarlo rígido, sino que muy convencido, absolutamente convencido. O sea, con unos valores humanistas y unos principios profundos, que no transaba. Y eso es una cosa que uno echa de menos hoy en día, no solamente las personas, la humanidad entera, ¿entiendes? Entonces, él era una persona que efectivamente daba a conocer con toda claridad su planteamiento, sus pensamientos, y sin herir nunca a nadie, ¿eh? Sí, eso era muy interesante, porque te escuchaba, Pacián tenía esa capacidad de escucharte. En ese sentido, yo creo que él dejó también allí un mensaje como de respeto, ¿verdad? De escucharte y de estar en desacuerdo contigo sin agredirte. Y eso yo lo encuentro tremendamente extraordinario, no es frecuente eso. Si él tenía alguna orientación en su pensamiento íntimo de tipo político, tengo entendido que no lo daba a conocer abiertamente. Tengo entendido que él consideraba equilibradamente las distintas posiciones de las personas. Es decir, era un hombre muy objetivo, como debería ser un periodista que se dedique a buscar solamente la verdad sin inclinaciones, lo cual es muy valioso. Paradojalmente, ese fuerte andamiaje moral contrastaba con la fragilidad que le imponía su extrema sensibilidad y humanismo. Su sensibilidad, ¿en qué se trató? Tú me vas a preguntar, ejemplifican algo, pero yo no puedo ejemplificar. Son tantas las veces que yo lo vi emocionarse ante una noticia de un niño, o ante la muerte de un amigo, o ante un hecho que lo había impactado, ¿te fijas? Esas cosas que un hombre se siente, pero no es necesario que llore, o sea, lo deja mal, ¿entiendes? Tú te das cuenta inmediatamente. Porque era así, ¿me entiendes tú? Lo material para él no tenía ninguna importancia. Él ponía el acento en otros valores. Y esos valores son los valores humanos. Y para mí ahí hay un amarre con lo cristiano, aunque él no ocupe esa palabra, ¿me entiendes? Y cada quien la amarre a la fe que tenga. O sea, lo humano está ahí también en otras religiones. No es excluyente, pero en ese sentido yo... Bueno, y él era bautizado, pues, él era católico, eso sí, yo sé que era católico. Y también una persona que escuchaba. Generalmente las personas que hablan mucho no escuchan. También le gustaba mucho escuchar, le gustaba mucho, digamos, la retroalimentación. Entonces, para mí era un honor que me considerara su amiga y podríamos compartir, digamos, largas horas conversando, hablando sobre la vida, política, la contingencia, visiones humanas, la sociedad. Si tú me has contado que te han dicho que fue bueno como el pan y todas esas cosas, yo te diría que lo recuerdo como un gran humanista a Pacián, ¿eh? Lo recuerdo como un gran humanista, de los últimos humanistas que uno recuerda del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Bueno, ese es el recuerdo que tengo de él, una persona tremendamente interesada por la cultura,
¿verdad? Refinado desde el punto de vista cultural. Lo conocí cuando yo tenía 18 años, siendo yo estudiante de primer año de arquitectura en la década del 70, y lo conocí cuando estaba desmontando junto con un fotógrafo, Carlos Camino, un español, estaba desmontando una exposición sobre Concepción Antiguo en la sala de exposiciones del Instituto Chileno Norteamericano. Entonces estaba ya desmontando la exposición, estaban ellos dos y yo llegué atrasado y Pasean me dice, mira, si quieres puedes entrar y nos ayudas a ver la fotografía y nos ayudas a desmontarla. Eso hice, vi la fotografía, él había organizado junto con Carlos Camino esta exposición y bueno, cuando terminamos de desmontar, que ya me incorporé al grupo, me dice, mira, nos vamos a ir a tomar una botella de vino con don Carlos a mi casa, así que si quiere nos acompaña. Y los acompañé. Sin nada. Sí, claro, yo tenía 18 años, primer año de arquitectura. Entonces, Pasean toma una de las fotos que había, que no habían sido expuestas, y me dice, oye, ¿reconoces de dónde es esta fotografía? Me dice. Ya estábamos los 3 instalados en la mesa con 3 copas de vino. Y yo la quedo mirando la foto y le digo, sí, yo creo que es el Cerro Ñelol de Temuco. Efectivamente, me dice, el Cerro Ñelol de Temuco. Pero ¿qué más ves? ¿Qué más ves? Bueno, lo obvio, árboles, un camino. Sí, pero, oye, a ver, tú estás estudiando arquitectura, eres poco observador. Tú como futuro arquitecto tienes que ser más observador, no estás viendo bien. Ve bien. Bueno, viene una pareja bajando en el camino. A una pareja, mejor, dijo. ¿Y qué más? No veo nada más, Pasean. Me pasa una lupa y me dice, ella viene llorando. Pacián es uno de esos hombres que no aceptaba un pensamiento impuesto y que por el contrario fue muy crítico de su tiempo, lo que hoy es particularmente valorado por quienes lo conocieron. Crítico, siempre criticamos el paseo peatonal, era nuestro gran tema. El paseo peatonal de todas las 11 farmacias en 2 cuadras, 11 farmacias en 2 cuadras. Y que estaba y aún así Concepción no tiene remedio. Y así Concepción no tiene remedio. Y están llenas. Sí. Y están llenas. Y el paseo peatonal está lleno de vendedores ambulantes, cuando debería estar lleno de cafecitos y de lugares de encuentro, que son súper necesarios para la vida, no es una frivolidad, es sumamente necesario los encuentros con las personas. Antiguamente se hablaba de las plazas, la importancia del encuentro en las plazas, y ahora nadie sale a caminar, y las razones ya las podemos saber todo, por la delincuencia, etcétera, ¿ya? Pero no podría haber lugares alternativos, tampoco hay. Ahora, Pacián yo creo que es uno de los personajes intelectuales locales más relevantes que ha tenido la ciudad en varios aspectos, tanto en el aspecto como periodista, que era él, como intelectual, como escritor y además como gran cinéfilo. Yo creo que ese fue el aporte que hizo Pacián y una de las cosas de legado que dejó Pacián es que efectivamente la ciudad, si no tiene una buena crítica sobre el mundo del arte y la cultura y una crítica severa, no va a haber desarrollo local cultural si no hay gente como Pacián, que efectivamente tiene una visión mucho más global del tema cultural y artístico, que hoy día la ciudad echa mucho de menos. Bueno, Pacián estaba siempre comprometido con todos los aspectos de la cultura y naturalmente tenía una postura bastante crítica con respecto a lo que se hacía en Concepción y a veces parece con respecto a los penquistas en general. No los admiraba a los penquistas así en masa, pero naturalmente había una serie de personajes o personalidades más bien a los cuales él estaba integrado y a los cuales él pertenecía como personaje también relevante, a los que sí pregonaba sus valores, sus virtudes, sus méritos. ¿Qué era lo que no le gustaba de los penquistas que usted había una especie de comodidad, en cierto modo, una cobardía esencial quizá. Yo
Yo tengo la impresión que era esa falta de compromiso con aquellas cosas en las cuales él creía, principalmente en el campo de la política, por ejemplo. Entonces, veía que la gente, que no éramos comprometidos absolutamente como él querría. Entonces, esas actitudes acomodaticias para Pacián no eran válidas. Pacián nunca fue particularmente interesado en que se hiciera este teatro pencopolitano, del cual yo participé en el directorio desde que Juan Eduardo King inició este proceso. Él lo veía como algo que tal vez no era necesario, porque es que tampoco nunca yo entendí muy bien. Él tenía temor de que fuera efectivamente un elefante blanco. Pacián decía 100 años de cultura, Ana María. Claro, nos faltan 100 años de cultura tal vez, pero es que ya llevamos 50 ya por recorrido. O sea, yo de 50 1950 hasta el año 2000 ya cuento 50. O sea, ya llevamos recorrido 50. El tema de lo mal que hablábamos los chilenos, ponte tú, era un tema eterno entre Pacián y en la redacción. Por esto mismo, que Pacián aportaba al debate, usaba más palabras. ¿Te fijas? Los estudios siempre están diciendo que los chilenos tenemos un promedio de 300 palabras que usamos en nuestro vocabulario diario. La sociedad se fue convirtiendo en una entidad que tenía como única finalidad o como principal finalidad conseguir dinero, ganar plata, hacerse ricos. Y luego nosotros estamos heredando en este momento una consecuencia de ese periodo tan funesto para las manifestaciones artísticas. Pero Pacián tuvo conocimiento de eso, vivió este fenómeno, vivió este periodo. Él se dio cuenta de esta degradación y lo escribió en el diario. Hizo múltiples artículos relacionados con este tema. Y yo percibía en Pacián una suerte de nostalgia en el último tiempo de su vida, no solamente por su enfermedad, sino una nostalgia porque cada vez él, con su principio de ayudar a la ciudad en lo cultural, estaba quedando solo. Y la verdad es que él se sentía solo, ¿eh? Él se sentía muy solo en este trabajo. Y yo diría que estaba en el último tiempo hasta desmoralizado. Pacián no pareció vivir en nuestro tiempo. Más bien, daba la sensación de tener el suyo propio. Si sus compañeros de ruta lograban sincronizar con sus ritmos, podían gozar de gratificantes conversaciones en una especie de dimensión completamente desconocida para la mayoría de las personas. Porque él no te invitaba a tomarte un café, te raptaba. Literalmente te raptaba. ¿Cómo? Claro, porque resulta que tú ibas a tomar un café 1 hora y resulta que eran 2, 3 y Pacián seguía conversando y seguía conversando y tú tenías que usar 1.000.000 de cosas más durante el día y Pacián no te dejaba irte. Nada, era 5 minutos con Pacián. Entonces el concepto del tiempo era también muy distinto al concepto del tiempo de ahora. Porque ahora no hay tiempo. Y Pacián iba a su ritmo, a sus propios cambios, en paralelo al mundo de hoy. Entonces él le producía un conflicto, no era fácil vivir así tampoco. Llegaba a la oficina y quería contar 1000 cosas y yo estaba perrada escribiendo porque tenía que entregar al mediodía, tenía horas de entrega a distintas horas que él y días que él. Entonces, bueno, claro, decían, Ana María está amurrada, claro, o sea, en ese sentido ya le molestaba que yo no le contestara, él quería conversar. No, porque nos llenaba el ambiente con sus comentarios y él estaba todos los días comentando algo del día, algo, qué sé yo, tolerancia cero, por ejemplo, estaríamos hablando sobre tolerancia cero, ¿viste lo que dijo esto, lo que dijo el otro, lo que quería hablar en el diario, lo que salió en el diario? O sea, esos comentarios de actualidad con su opinión, cómo pudo decir esto, pero mira, te cuenta, mira lo que está este otro, te fijas, ese comentario sabroso, esa es la palabra, sin ninguna intención de publicarlo, ni de sacarse un premio, ni que lo recordaran por esto, nada. O sea, el comentario nomás como
como algo que le da sentido a la vida también y te hace crecer también. En nuestra sociedad mercantilizada, lo que no se puede convertir a dólares o euros no existe. Los tiempos cambiaron bruscamente para Pacián. Y el diario El Sur también. Echo de menos la presencia de Pacián Martínez, porque la verdad es que hay una suerte de barrera entre lo que antes pretendíamos hacer para publicar en el diario El Sur, por ejemplo, que era la principal forma escrita para dar a conocer alguna información que consideráramos importante. Hoy día esa facilidad para llegar al diario El Sur ha sido tan inexistente, tan pequeña, tan nimia, que es prácticamente imposible comunicarse con un periodista con el objeto de tratar estos temas que nos parecen importantes. Tal es así que hace unos 15 años atrás, desde hace 15 años aproximadamente, no hemos publicado nada en el diario El Sur. Sin embargo, en el pasado, cuando existía Pacián Martínez, él era un vínculo muy amplio, muy eficiente, muy efectivo, porque tenía sensibilidad frente a los temas que también a nosotros nos parecían interesantes, importantes. Existía en ese tiempo una unidad que estaba formada por Pacián Martínez, Anne-Marie Mac, otros periodistas también de gran valor, que tenían Quintino Yarzo, entre otros, que era chilote, y a través de esa vía yo podía comunicarme con el diario, y que tenían una vinculación muy estrecha con la comunidad, con Concepción, de tal manera que se notaba que el diario era un diario de Concepción, se notaba que había una expresión de la comunidad de Concepción a través del diario, se entendía como una publicación propia. Mi concepto es que el diario El Sur no es de Concepción, no lo veo como algo de Concepción. Yo ya no lo reconozco como nuestro. No me siento tan identificada con él, te lo digo con pena porque la verdad es que he hecho muchas cosas de menos en el diario. Pero sigo suscrita al diario. Fue una pena que Pacián no hubiese continuado, por ejemplo, escribiendo en el diario, haciendo sus críticas de cine, que yo creo que es el único hombre que sabía realmente de cine acá en un medio como el nuestro. El diario de antes del Sur no tiene nada que ver con lo que el de ahora no tiene nada que ver con lo que era de antes, digamos. Antes acogía a intelectuales que tenían opinión, que efectivamente expresaban su opinión. Hoy día es un informativo. Hoy día no hay una forma, el diario no tiene o recoge el quehacer cultural local como lo hizo Pacián, como lo hizo Anne-Marie Mac. O sea, claro, o sea, tú leías el diario y tú leías el suplemento de cultura que tenía el diario, que nunca más lo tuvo, o sea, y tú sabías ahí lo que estaba pasando en la ciudad, en qué condiciones pasaba y cómo pasaba. Y eran ellos los que entregaban esa información. Porque ellos estaban en toda el quehacer cultural. Y en ese sentido, Pacián, yo creo que fue justo con él el haber salido del diario. A pesar de todo, el cine fue su principal refugio y uno de sus legados comunitarios más importantes. Pero no te digo que su conocimiento del cine era amplio, variado y profundo. Por eso te digo, en esa biblioteca que ardió cuando Pacián murió, iba todo eso. Porque cuando uno es aficionada, uno empieza, es como la literatura, que uno empieza a leer de todo. Cuando chica te pasan de todo y tú lees. Si es prohibido, mejor, pero lees nomás. Pero resulta que con la guía de Pacián y con la amistad con Pacián, tú podías convertirte en un buen espectador de cine, en una persona que fuera capaz de captar no solo actuaciones, sino que el todo. En su expertise en el cine, con Artistas del Acero empezamos a hacer ciclos de cine que comentaba Pacián y que fueron muy exitosos en una época en que efectivamente no se hacía ninguna actividad cultural más importante en la ciudad. Me acuerdo que lo hacíamos en la sala Ande y se llenaba eso.
con muy buenas películas de selección de Pacián. Después lo hicimos también en otras sedes que tuvimos Artistas del Acero, y siempre Pacián congregaba mucho público, llamaba mucho público, y además tenía mucha empatía y mucho conocimiento de cine, que era importante. Y él organizaba sus ciclos de cine, creo que eran los miércoles cinematográficos en la Sala Andes. Y él quedaba, curiosamente, súper amargado con las sesiones de cine que organizaba. Yo siempre discutía con él, porque decía, oye, pero si viene poca gente, la sala estaba llena. Él daba una conferencia, algunas veces antes, otras veces después, que eran magistrales. Análisis sobre la película que se iba a ver o lo que se acababa de ver. Vi películas estupendas con él, vimos todas películas estupendas. Y él se enojaba mucho porque él pensaba que venía poca gente. Yo le decía, pero Pacián, van a venir los que tengan que venir. Y además, te doy el dato, la sala está llena. Así que, bueno, así era Pacián. Pacián dejó claramente una marca con cada pisada que dio, pero no solo a nivel de nuestra región, sino en el alma de cada uno de los que tuvieron el honor de cruzarse con él en su viaje por estas tierras. Que hubiésemos querido conocerlo más, hubiésemos querido haber estado con él para haber sentido con mayor plenitud su influencia, haber abierto canales para que esta influencia se manifestara también, no solo en el seno de los núcleos más cerrados a los cuales que somos nosotros mismos, sino en un medio más amplio. Son de aquellas personalidades que son ejemplarizadoras, porque yo creo que todos los que lo conocieron deben sentir lo mismo, y eso nos damos cuenta ahora que ya no lo tenemos, que no está con nosotros Pacián. A mí conocer a Pacián me enriqueció muchísimo, muchísimo. O sea, yo gané mucho con Pacián, aunque no tiene nada que ver, yo creo, con lo que yo hice. Siempre le dije que lo quería. Y además él me habló muy bien o sea, él hizo muy bonitos recuerdos de muchas cosas que pasamos juntos y todo. Fue muy emocionante eso. Entonces yo le dije que para mí era un amigo especial, que era un colega de toda la vida. Y así nomás es, porque lo recuerdo siempre, permanentemente. O sea, A Pacián, bueno, lo definiría como que él fue un amigo, pero en todo sentido de la palabra. Nosotros éramos de generaciones distintas, había diferencias de edad, diferencia en todos los sentidos en lo que nos dedicábamos, y aún así teníamos una relación de amistad bastante interesante. Yo me sentía honrada que él me considerara amiga, y él me lo dijo. Me dijo, tú eres para mí una amiga. Y era una persona de sentimientos profundos, apasionados, y yo sentí su amistad. Entonces son de esos amigos, un amigo. Mi admiración por todo el mensaje y el legado humanista que nos dejó. Eso le diría. Yo creo que ahí Pacián, con todos los defectos que tenía como ser humano, porque todos tenemos defectos y nadie es perfecto, pero Pacián tenía una cualidad que lograba instalar el discurso intelectual en un nivel que es poco frecuente en Concepción. Entonces yo lo instalaría como en el Paraninfo, arriba, digamos, donde hay unos semidioses, que yo creo que por ahí está la ubicación de él. Ahora, a él le habría encantado, porque tenía un ego gigantesco. Yo lo consideraba un excelente amigo, una persona sensible, una persona seria, alguien que estaba muy vinculado con todo el quehacer de Concepción desde mucho tiempo, de tal manera que haya sido mi paciente, y con su familia, sus hijos, su señora, en fin, era para mí un honor, y a mí me gustaba mucho conversar con él, atenderlo. Su nobleza, una persona muy noble,
que cada uno vaya a ver en la enciclopedia qué es lo que significa ser noble. Ahí está. Lo encierra todo, lo engloba todo. Escucha que te echamos de menos, Pacián. Pacián es una de esas personas que cultivaba lo que algunos llaman la religión de la amistad. La preocupación por el otro es un arte extinto o en vías de extinción. Pacián corresponde a una antigua estirpe de profesionales que cruzaban del mundo de la literatura al periodismo y viceversa, sensibilidad que de alguna manera lo hizo sufrir con los tiempos más fríos del periodismo actual. Esa ternura y finura de alma de Pacián la traspasó a su oficio. Un periodismo vivo, donde la buena pluma, la sensibilidad y la cultura tenían un tremendo valor. Es el periodismo de Joaquín Edwards Bello, el periodismo de Alone y el de Pacián Martínez Eliseche. Él realizaba una artesanía de periodismo y no una fábrica de salchichas con titulares y textos mal redactados, periodistas esclavos trabajando en una especie de urgencia del tipo Posta Central. Era un caballero de verdad. Lo que se pierde con él es una ética, una estética, una manera de vivir, una manera de hacer y un oficio que hay que recuperar para que se transforme en un ejemplo para los comunicadores del Concepción de hoy. Cristian Barken.